Hola a todos, soy Elena Mochales, soy abogada y estoy especializada en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española. En el vídeo de hoy quiero hablaros de el recurso contra la orden de expulsión. Os explicaré lo que es la orden de expulsión, qué es lo que hay que hacer en las primeras 48 horas y qué significado tiene este procedimiento que tanta alarma os causa cuando os llega un decreto de orden de expulsión. No olvidéis suscribiros al canal para recibir las últimas noticias y novedades en temas de extranjería y nacionalidad española. Comenzamos. Bien, hoy quiero hablaros de este tema de la orden de expulsión, que es un trámite muy jurídico, porque para muchos de vosotros supone una alarma, una preocupación muy grande cuando estáis residiendo en España de manera irregular, sin papeles, y por algún u otro motivo os llega esta comunicación. La ley de extranjería reconoce varios supuestos en los cuales se dicta una orden de expulsión y hoy vamos a centrarnos nada más en el aspecto relacionado con carecer de papeles o estar sin papeles o estar en situación irregular, ya que hay otros motivos por los cuales se dicta directamente una orden de expulsión, pero son asuntos que hoy no trataremos en este vídeo. Por tanto, os explicaré lo que es la orden de expulsión, qué hay que hacer las primeras 48 horas, si este trámite requiere la intervención de abogado o no y cómo es el procedimiento y las consecuencias que tiene que recibáis una notificación de orden de expulsión. Primero que voy a hablaros de las causas por las cuales se puede dictar una orden de expulsión, relacionada siempre con la falta de tener un permiso de residencia en vigor. Primeramente, sí. El primer caso sería el caso en el que llegasteis a España con un visado que tenía una duración, la que fuera, ya fuera 3 meses, ya fuera un año, y ese visado ha finalizado. Y posteriormente a esa finalización del visado os encontráis en España en una situación que no está cubierta por ese permiso, ese visado que os dieron para permanecer en España durante la vigencia del mismo. Otra situación es el no encontraros directamente en España sin ningún tipo de documentación en regla o en vigor, es decir, sin ningún tipo de tarjeta ni permiso de residencia. Otra también porque os haya caducado la tarjeta de residencia que ya teníais y no la habéis renovado en el periodo que se puede renovar, que siempre os explicamos que hay un plazo de 90 días, es decir, 3 meses, desde que finalizó la vigencia del permiso, desde la fecha de validez que pone en el NIE, 3 meses después. En ese plazo podéis solicitar la renovación en la oficina de extranjería. Si no lo hacéis, pasado ese plazo, estaríais ya fuera de la legalidad, es decir, fuera de la posibilidad de renovar ese permiso y, por tanto, os encontraríais en una situación irregular. En estos supuestos, en el caso de que tengáis la mala suerte que por cualquier motivo os ha solicitado la policía identificaros y no tenéis la documentación en regla, es probable que se inicie este procedimiento de orden de expulsión, que tiene varias fases que os voy a ir explicando. Por tanto, las situaciones en las cuales se os puede dictar una orden de expulsión son las que os acabo de decir y básicamente es no tener un permiso de residencia vigente o un visado vigente para permanecer en España de una manera regular o haber dejado pasar el plazo para renovar la que ya teníais. ¿Qué tengo que hacer cuando se me ha comunicado por escrito un acuerdo de iniciación de procedimiento de expulsión? Lo primero que hace la policía es comunicar o notificar ese día que tiene contacto con vosotros en una carta que se va a iniciar un procedimiento de expulsión. Se indican los motivos, tiene que estar claramente motivado y se os da un plazo de 48 horas, de 2 días, para presentar alegaciones. En este momento tendríais que contactar con un abogado porque suele ser quien os puede hacer con más garantías un escrito de alegaciones para contestar a ese acuerdo de iniciación de expediente, que es la primera fase. La primera fase del procedimiento de expulsión es esa comunicación de inicio de expediente. ¿Qué hace el abogado en esas alegaciones? Pues va a
exponer los motivos por los cuales cree que no debe iniciarse este procedimiento de expulsión y, en todo caso, ya desde el primer momento debe solicitar a la delegación del Gobierno o subdelegación del Gobierno correspondiente que se conmute o se cambie por una multa, que siempre será más fácil pues abonar y pagar que no tener en marcha un procedimiento de expulsión. Por tanto, en ese plazo de 48 horas tendrán que presentarse esas alegaciones por parte del abogado y tendríamos que esperar a que se dictara el decreto de orden de expulsión. Desde que se inició el procedimiento hasta que se dicte el decreto de orden de expulsión, a la Administración, es decir, a la Policía o a la Oficina de Extranjería o a la Subdelegación del Gobierno, mejor dicho, se le da un plazo de 6 meses. Por tanto, si no se ha dictado un decreto de orden de expulsión en esos 6 meses, desde que se os comunicó por primera vez, pues ya el procedimiento, digamos, que se va a extinguir. Pero si en ese plazo de 6 meses se os ha notificado el decreto de orden de expulsión, probablemente se haga de manera personal, es decir, esa notificación se va a realizar con garantías de que os llega ese decreto de orden de expulsión. Bien, hay personas que se las llevan directamente o os citan en la comisaría, os localizan y os citan para daros el documento del decreto de expulsión, y es aquí donde voy a explicaros ahora qué es lo que hay que hacer. ¿Cuál es nuestro trabajo como abogados cuando ya tenemos el decreto de expulsión? Bien, pues ahí tenemos que preparar un recurso contencioso administrativo que se va a dirigir al juzgado contencioso administrativo de vuestra localidad, si vivís en una ciudad grande, o el juzgado que os corresponda por cercanía a la capital, probablemente que sea la capital más próxima a vuestro domicilio. Este juzgado es un órgano independiente al Gobierno, a la Administración, y por tanto va a valorar si esa orden de expulsión se ha dictado en condiciones de legalidad o si está suficientemente motivada, es decir, si hay argumentos y motivos por los cuales se considera que esa persona, por estar en situación irregular en España, pues debe abandonar el territorio español y volver a su país, repatriarse, volver a su país, retornar y luego, pues si quiere estar en España o entrar en España, hacerlo de manera regular. Este es un trámite que obviamente tenéis que dejar en manos ya de un abogado, y si requerís de asesoramiento, pues lo que os tiene que solicitar el abogado es toda aquella documentación que podáis reunir, por ejemplo, si os ha iniciado, os has dado un decreto de expulsión y vosotros ya estabais en trámite de renovación de vuestros papeles, pues aportarle o darle al abogado ese papel o ese resguardo de haber solicitado la renovación, para que se pueda ver claramente que vosotros sí que habíais iniciado ya ese trámite de renovación de vuestros papeles y, por tanto, estabais dentro de la legalidad. Si no tenéis motivo o justificación, igualmente es muy conveniente presentar este recurso, porque normalmente los abogados solemos apoyar este recurso en que vosotros ya lleváis pues tanto tiempo en España o tenéis vínculos familiares con alguien que lleve, yo que sé, tiempo en España con una tarjeta de larga duración, o sea, un familiar español, o tengáis un informe favorable de integración en vuestro favor, y en todo caso es muy importante que el abogado solicite siempre una convalidación, conmutación de esa sanción de expulsión, para que se cambie y se transforme en una multa, y de esa manera no llegue nunca a provocar una situación final de expulsión del territorio nacional, que para vosotros tiene pues tantos perjuicios y tantas incomodidades el hecho de retornar a vuestro país y tener que empezar desde cero, cuando ya lleváis aquí pues algunos casi hasta los 3 años que necesitáis para solicitar un arraigo social por circunstancias excepcionales. Por tanto, este recurso que se va a presentar ante los juzgados de lo contencioso administrativo por parte de vuestro abogado, dependiendo del nivel de trabajo que tenga en los juzgados, puede oscilar su tramitación en torno a los 4, 6 u 8 meses, y finalizado este procedimiento judicial, pues el juzgado va o bien a confirmar la resolución del decreto de expulsión de la delegación o subdelegación del Gobierno, o va a estimarlo parcialmente el recurso y va a decir que lo va a cambiar por una multa, cosa que es bastante satisfactorio para vosotros, o puede incluso daros la razón y desestimar y anular la resolución que ha dictado la subdelegación o delegación del Gobierno.
Y de esta manera ya os quedaría el tema absolutamente cerrado para vosotros, no tendríais ningún antecedente y estaríais en una situación de nuevo de más tranquilidad para vosotros, porque este procedimiento se ha cerrado. ¿Qué ocurre si el juzgado le da la razón a la Administración, a la subdelegación del Gobierno o delegación del Gobierno? Pues que todavía cabe la posibilidad de interponer otro nuevo recurso de apelación en el Tribunal Superior de Justicia de vuestra comunidad autónoma. ¿Qué pasa si se desestima este recurso contencioso administrativo en los juzgados? Pues que todavía cabría la posibilidad de poder alegar y recurrir de nuevo esta resolución ante los juzgados de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas. Este es otro recurso, tiene más complejidad, es de coste un poquito más alto porque intervienen ya otros profesionales, pero sería la última vía, la última oportunidad para poder recurrir esa primera resolución. Es cierto que mientras los procedimientos judiciales están en curso, siempre tenemos esta excusa o esta justificación para no ser todavía expulsados, ya que tenemos un procedimiento en marcha. Pero, como os he dicho a lo largo del vídeo, es muy ventajoso y muy conveniente que se solicite desde el principio una conmutación, un cambio, una convalidación de la sanción de expulsión por una multa económica que resulte, aunque sea un poco caro, pues siempre va a ser mucho menos costoso y menos doloroso que poder al final llevar el procedimiento a retornaros a vuestro país de origen con todo lo que eso supone. Bien, pues para todos aquellos que tenéis una orden de expulsión o la hayáis tenido o que la podáis tener en los próximos meses porque estáis todavía en una situación irregular, si os pasa esto, podéis contactar con nosotros de forma inmediata en nuestro teléfono, vía WhatsApp o por las redes sociales, que tratándose de este caso siempre solemos atenderlo con carácter de urgencia, ya que, como os había dicho, tenemos esos 2 días para poder presentar las alegaciones. Por tanto, no perdáis tiempo, acordaros de este aspecto y cualquier duda o comentario podéis dejarlo aquí en este mismo vídeo y os contestaremos lo antes posible. Espero que os haya gustado el vídeo y que haya sido de utilidad para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.